aspectos de teoría del delito. Vamos a hablar nosotros de circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Ya puede comenzar la grabación. El título que habíamos puesto, ¿cuál era? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al hecho. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo voy a poner en otro color para que noten que esto es lo más importante del tema. Las circunstancias del modo, el tiempo y lugar, ¿vale? Pero respecto a qué? Respecto al hecho. Al hecho, ¿verdad? Al hecho. Nosotros en el primer apunte que hicimos hace unas horas, dijimos que la acotación de hecho en materia penal, y con acotación me refiero desde cómo se ve al hecho, va a ser ¿cómo? Con una apariencia de delito. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Y nosotros señalamos una apariencia porque es dubitable si puede o no puede ser delito. Nosotros el día de mañana, o más bien ustedes, y nosotros ya como abogados, nosotros haremos un planteamiento de nuestra teoría del caso. Es decir, si a ustedes los contrataran como defensa, ustedes buscarían acreditar que la apariencia del hecho fuera un delito o no fuera un delito, como defensa. Pues que no fuera un delito. Y se remitirían entonces a la tabla de Griseta para buscar causas de inimputabilidad, ausencias de la conducta respecto al tipo penal, alguna deficiencia incluso en el encuadre que haga el Ministerio Público respecto al delito que le quieren imputar a su cliente. Van a encontrar esa falla en la apariencia del delito. Y eso que van a construir ustedes, futuros abogados defensores, es su teoría del caso. Teoría del caso. Es decir, la teoría del caso va a englobar sus ideas, sus estrategias para tratar de ¿qué? De desvirtuar el delito. Ahora, ¿a qué nos referimos con las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto a un hecho que tiene la apariencia del delito para poder nosotros crear una teoría del caso que pueda resultar benefactora a nuestro representante? A ver, aquí el estatus benefactor es que nuestro representado pues ni siquiera llegue a la audiencia de formulación de imputación, que nosotros podamos buscar algún criterio de oportunidad respecto con el agente del Ministerio Público y no lo ponga a disposición con un juez de control, ¿no? En el caso, por ejemplo, claro que no haya flagrancia, porque si hay flagrancia, ¿qué pasa? Tienen 48 horas el Ministerio Público para ponerlo a disposición del juez de control. Pero supongamos que Lisette está siendo investigada por un delito de abuso de confianza, ¿no? ¿Les parece? A Lisette la tendremos que llamar al recinto ministerial o con el Ministerio Público con una orden de aprehensión. Es un delito menor, si lo quieren decir. A Lisette, ¿qué les parece que mejor les queremos un citatorio? La citamos, ¿no? Que comparezca, y ustedes como defensa, ¿qué van a tratar de evitar? Que el hecho que le quieren imputar tenga apariencia de delito y que en la teoría del caso por la que Liz está siendo investigada por abuso de confianza, ¿ustedes qué van a hacer? Desvirtuar esa teoría del caso del Ministerio Público con su propia visión de lo que pasó de las cosas. ¿El Ministerio Público va a tener una narración de los hechos? Sí, claro, pero su cliente les va a dar otra versión de los hechos. Es por eso que del hecho o de los hechos nacen circunstancias para que ustedes puedan crear su ¿qué? Su teoría del caso. ¿Cómo creen ustedes que pasaron los hechos? No cómo creen. ¿Cómo van a tratar de persuadir al juez de control de que pasaron las cosas? Claro que también no solamente son cuestiones argumentativas, también datos de prueba que les beneficien a ustedes. Por ejemplo, si el delito que le están imputando es secuestro a su compañero Ángel, imaginemos que
estamos ya en la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público le dice, tú Ángel, se presume que estuviste en el inmueble delimitado con el número 40 de la ciudad de Puebla, en donde privaste de la libertad a un grupo de personas. ¿Ustedes como defensa qué tratarían de desvirtuar de esa teoría del caso? ¿Cómo defenderían a Ángel? Con este ejemplo rapidito que les pongo. Dice la gente del Ministerio Público que Ángel se encontraba ahí, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Que no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cómo? Imagínense que Ángel de veras es inocente. ¿Qué les parece un boleto de vuelo? Un boleto de vuelo en donde Ángel, ¿qué? No, que en el momento, en el tiempo que el Ministerio Público está señalando que Ángel se encontraba en el inmueble, ¿qué creen? Ángel estaba en el aire en ese momento. Y ese es un dato de prueba relacionado a un hecho real que va a respaldar mi teoría del caso. ¿Para qué? Para que sea una circunstancia benefactora a mi representado y por lo tanto no sea vinculado al proceso. Podamos obtener la libertad de nuestro representado. ¿Sí me explico? O sea, a las aseveraciones o afirmaciones que haga el Ministerio Público, ustedes jamás las van a aceptar. Claro que si les conviene, los ministerios públicos también se equivocan. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Sí. Ahora, vámonos específicamente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. No son lo mismo, las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Pero para que ustedes puedan entender el modo, tiempo y lugar respecto de un hecho, a ver, hagamos el ejercicio. Que con fecha, ¿qué fecha es hoy? 17. Que con fecha 17 de octubre, Daniel se encontraba comprando su despensa en la tienda de la esquina de esta calle denominada tal, no sé cómo se llama. Y que al paso de los minutos del mediodía se acercaron dos hombres a arrebatarle la despensa y quitarle lo que parecía era su cartera. Todo esto pasó en el municipio de Huehuetlán. Yo dije circunstancias de tiempo, pregunto. Sí. ¿A qué hora fue? A las 12. A las 12 con unos minutos. 12 con 5. ¿Sí? Puse circunstancias del lugar. Sí. ¿Dónde? Y en la calle, ¿no? También especifiqué que era en una esquina y en una tienda. ¿Sí? ¿Puse el modo? Sí. ¿Cuál? El modo de cómo le arreglaron. Desde mi consideración, me faltó satisfacer algún criterio de modo. Sí, le arrebataron las cosas, pero ¿cómo? ¿De la mano? No dije. ¿Llegaron en la moto? Tampoco dije. ¿Por qué calle llegaron? Tampoco lo dije. ¿Sí? Entonces, para que una teoría del caso pueda estar bien construida, ustedes deben de satisfacer o colmar las circunstancias de qué? De modo, de tiempo y de lugar. Y para que les pueda ser más fácil identificar estas tres circunstancias, lo vamos a resolver y les voy a dar la guía con sencillas preguntas que ustedes les van a hacer a sus clientes para poder crear su teoría del caso y que puedan colmar sus circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al hecho. Vamos con las primeras preguntas. ¿Cómo sabemos la circunstancia de modo? Imaginen que están entrevistándose con su cliente. ¿Cómo vamos a saber el modo, las circunstancias de modo? ¿Con un qué pregunta? ¿Cómo empezó? Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quiénes? ¿Por qué? Etcétera. Son preguntas guía. Preguntas guía para que obviamente ustedes no les van a explicar al cliente esto. Ustedes en la entrevista, ¿qué van a preguntar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quiénes estaban? Para que ustedes puedan reconstruir una teoría del caso integral y no se les escape algún aspecto importante con el que puedan desvirtuar la imputación del Ministerio Público o la solicitud de vinculación a procesos. Bueno, está hay que tocar más aspectos procesales, pero solo es para darles el contexto. Entonces, para acreditar las circunstancias de modo, la pregunta ideal es ¿cómo?
Porque si yo le preguntara a Daniel, bueno, supongamos que Daniel no está, con Carlos. Oye, Carlos, ¿y cómo pasó? Respecto al ejemplo que puso, ¿qué me contestaría usted? ¿Cómo pasó, Carlos? Imagínate, hago el hipotético. Que bajaron dos personas de una motocicleta, Ajá. sacaron el arma de fuego, Ajá. me apuntaron y me dijeron, Bien. Ustedes con esta pregunta de cómo ya saben cuántos son, en qué iban, qué fue lo que hicieron primero, posteriormente apuntan y lo desapoderan. Pero aquí, desde esta descripción, falta algo en las circunstancias de modo. ¿Cómo iban vestidas? Dos personas masculinos o femeninos. ¿Qué tipo de moto? ¿Verdad? Sí, pues así, la moto de dos ruedas. No, puede haber sido una cuatrimoto, puede haber sido una motoneta, una moto de trabajo, una moto de pista, una moto naked, no lo sé. ¿Me explico? ¿Qué tipo de moto? Eso lo determina muchas cosas. ¿No? El color, claro, el color, Antonio. Si sacaron el arma, ¿de dónde la sacaron? Bueno, para las víctimas es muy complicado saberlo en estas circunstancias, ¿no, Gera? Porque bueno, en lo que te asomas yo creo que a ver el calibre ya de... Bueno, pero lo que nosotros buscamos es que en esta teoría del caso seamos lo más específicos posibles en la declaración. ¿Sí me explico? Y obviamente el Ministerio Público tratará de satisfacer estas circunstancias, estas tres, pero como defensa, yo aquí desvirtuaría su teoría del caso. Bueno, es que no dice qué tipo de moto ciudadano es. Y mi representado, le doy el acuso del registro público de la propiedad y exhibo una información de que supuestamente es itálica y en el informe de ventas anual, itálica no tiene ningún cliente con su nombre, él no es propietario de esa moto. ¿Cómo le pueden imputar algo que no es real? Ni siquiera tiene motocicleta. ¿Me explico? Y ustedes van reconstruyendo su propia teoría del caso. Lo que para ustedes es verdad, pero es con las deficiencias de quién? Del Ministerio Público. Claro. ¿Qué hacen cuando van a denunciar? Declaran, y cuando declaran, ¿qué reconstruyen? El hecho, y el hecho que tienen, circunstancias de qué? De modo, tiempo y lugar. Muy bien, exacto. Ahora, queda satisfecho el cómo, que es el modo, ¿no? Ahora vámonos con la circunstancia del tiempo. Tiempo. ¿Qué pregunta respondería a la circunstancia del tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿No? ¿El dónde iría en el lugar? ¿No? Sí. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y aquí qué responderíamos? Ángel, a ver. Pasó. Siga la misma declaración del caso hipotético que Carlos está reconstruyendo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué horas? En la mañana, cuando me iba al trabajo. A ver, yo soy el agente del Ministerio Público. A ver, Ángel, ¿y cuándo pasó eso? De hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es 17 de octubre. ¿De qué año? De 2025. Completa la fecha. Que siendo el 17 de octubre del año 2025, puede que sea aproximado, pero vaya, ¿por qué aproximadamente a las 12 de la tarde? Porque el hecho delictivo pues, no pasa en un segundo. O sea, en el inter que puede haber de... A ver, fíjense ustedes, miran el tiempo. A ver, Ricardo. Estás comprando. Desde que estás comprando, ya la situación de hecho se está creando. Llega la moto, se estaciona la moto, bajan las dos personas, sacan el arma, apuntan, te piden que sueltes las cosas, te niegas, te dan un cachazo, te arrebatan las cosas, se suben y se van. ¿Cuánto tiempo transcurrió en esos momentos inter? ¿No? ¿Cuánto? No, hace mucho. No, a ver, se los hice pausado, pareciera mucho, pero no.
pero no pasa ni un minuto. Y cuando reaccionan y ven el reloj, ¿es la misma hora que marcaba cuando empezaron los hechos? ¿Ustedes creen que una víctima, después de ser asaltada de esa forma, lo primero que hace es, ay, a ver a qué hora pasó? No. Por eso, cuando fue el tema del homicidio en Tanalapa, la gente de homicidios le dijo, oiga, y más o menos a qué hora era. Pues no sé, oye, hija, ¿a qué hora fue? Pues como a las 12, papá. Ah, aproximadamente siendo las 12. ¿Para qué? Porque si ahí ustedes establecen una hora y no es, o no se acerca a la hora específica que creen, pues fue otra circunstancia de tiempo. No fue en ese momento. Es más, mi cliente ni estaba ahí. ¿Sí me explico? Bien. Ahora, del lugar, las circunstancias del lugar, ya dirá. ¿Qué pregunta tú le realizarías, por ejemplo, a nuestros clientes que nos están viendo del futuro? ¿En dónde pasó? ¿En dónde? Ajá. ¿Qué otra pregunta? ¿En dónde? ¿Qué calles? ¿Qué municipio, no? A ver, algo más, es que ustedes lo están viendo muy general. ¿En qué lugar? ¿A dónde ibas? Exactamente. ¿Qué calle? ¿Qué había? ¿Era terreno? ¿Era calle? ¿Estaba pavimentado? ¿Había topes? ¿Eh? Había tráfico, había gente, aglomeración de gente. ¿Sí me explico? Porque todo eso puede, por ejemplo, pongamos otra circunstancia de hecho, de la cuestión del lugar, el asesinato a Colosio. Imaginen ustedes que en esas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, no hubiera habido tanta gente. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente hubieran detenido el autor material. ¿Sí conocen ¿sí es Otón Cortés? A ver, búsquenlo. Busquen Otón Cortés. Busquen, o quién es Otón Cortés. Creo que les estoy dando el mal de la película. Pero sí es Otón. Ajá, era el chofer de Colosio. ¿Era chofer de Colosio? Ajá. ¿Qué más dice Otón Cortés? Era Mario Arturo. No, Mario es el que fue después, pero Otón Cortés lo agarraron de chivo expiatorio. Y él estuvo en la cárcel muchos años y sufrió tortura. Lo inculparon de la muerte de Colosio y Otón Cortés nunca fue culpable. Otón Cortés fue a la Universidad de Ayala hace muchos años. Otón Cortés ya murió, pero todavía la universidad fue cojo, de la de la pierna, ¿cómo se dice? Los manques de la mano. No, sí es cojo, ¿verdad? Cojo. Pero iba lastimado de una pierna y fue producto de ¿qué? De la tortura que recibió en Entená, en el centro de rehabilitación. O sea, todavía lo torturaron. O sea, dijeron, alguien tiene que pagar, y quien estaba ahí en las circunstancias del lugar era él. Pues vámonos con él, tienen que pagar a alguien. Pero no fue él. Y él recuperó su libertad tarde, pero no murió mucho tiempo después. Y después ahí está el nombre que usted mencionó, que ese sí fue, se presume, ¿no? ¿Cómo sabe su nombre? Mario Augusto. Mario Augusto. Ahora, Otón Cortés fue el segundo detenido. el segundo detenido. A ver, entonces, ¿cómo ustedes hubieran defendido a Otón Cortés con esta teoría del caso respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar? ¿Qué hubieran objetado respecto de la situación? Es bien conocida la de Colosio, ¿no? Estaba en un mitin político, había gente, guaruras, ¿no? ¿Cómo desvirtuarían si su cliente fuera Otón Cortés? Que no lo hubieran vinculado al proceso. Bueno, imagínense que estamos en el sistema penal, ¿no? Sí, claro, es que cómo se ve el sistema vigente. ¿Qué ustedes hubieran apelado al juez de control para defender al autor? Vean las preguntas. ¿Dónde estaba? Porque obviamente si había mucha gente lo más probable es que no estaba al lado ¿Por del qué? candidato. Eso. ¿Ok? Porque dice que se le acusó porque dice que lo vieron apuntándole con un arma con eso, por esa razón fue que lo tomaron, pero podríamos decir que él era seguridad dice que era seguridad de Nacional de Pueblos Indígenas, y podemos argumentar que no, que sí tenía el arma, pero no para dispararle a
Exacto. ¿no? Sino porque Exacto. es parte de su. Exacto, esa circunstancia sería de modo, tiempo o lugar. Modo. De modo, por supuesto, de modo, porque sí estaba armado, pero el propósito de estar armado no era matar a su jefe, era defenderlo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo? Cuando ustedes entrevistan a sus clientes, va a ser para crear su teoría del caso, con las preguntas de cómo, cuándo, dónde, a qué hora, quiénes, por qué. Con esas preguntas les van a sacar todo. Todo, y no van a tener que estar batallando en decir, oye, ¿no te acuerdas de esto? Oye, ¿y qué más pasó? No, ustedes siempre tienen que guiar a sus clientes, siempre. Ustedes son los que tienen el conocimiento técnico. Incluso cuando conozcan su versión, después de hacer estas preguntas, ¿qué le van a hacer a esa versión? Pues perfeccionarla, encontrar cuál es lo que les beneficia a ustedes para crear su propia teoría del caso. No te preocupes, cliente, déjalo en mis manos. Vamos a crear nuestra propia teoría del caso que vamos a confrontar con la gente del Ministerio Público. Sí, porque la gente del Ministerio Público, ¿qué va a querer hacer? Pues va a querer vincularlo al proceso, lo va a querer agarrar del pie. Eso es que te vinculan al proceso, que tienes una pata agarrada, disculpen la expresión. Por eso muchos buscan el auto de no vinculación al proceso. Pero cuando te vinculan al proceso, es que ya tienes un pie agarrado. ¿Sí me explico? Híjole, ¿cómo les quisiera dar ya cosas al pena? Para que les explique por qué es la vinculación, cómo se apela a la vinculación, cómo se hace la formulación de vinculación, plazos constitucionales, control de la detención, todo eso. Pero bueno, vamos ahorita por partes. ¿Queda alguna duda respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar? ¿De veras? Sí, de veras, como para que hagan un ejercicio de reconstrucción de hechos, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Y no tiene que ser a fuerza en materia procesal penal. Lo podemos hacer el ejercicio sin tocar cuestiones procesales. ¿Se acuerdan que les enseñé a hacer una demanda? ¿O no se acuerdan? A nuestros compañeros que nos van a estar viendo más tarde, ¿sí se les enseñó o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuáles son las partes de una demanda? Tú no, Carlos. A ver, Carlos Aguas Méndez, ¿cuáles son las partes de la demanda? No mencionó que era el rubro. El rubro. A ver. Rubro. No, a ver. Me va a dar algo y va a quedar documentado. A ver. Es rubro, proemio, prestaciones, hechos, pruebas, jurisprudencia y derecho. Y puntos petitorios. Y la firma. Eso lo tienen, eso sí, hay cosas que les digo, no se las memoricen, eso sí. Porque el día de mañana que estén en un despacho y les den la oportunidad, oye, ¿ya en qué semestre vas? ¿En 4 ibas? No, pues ya voy en 5º, en 6º. Ah, bueno, pues empieza a armar la estructura de la demanda, tienes tus documentos, esta es la versión, aquí hay unos apuntes, estos son los documentos, empieza a hacerlo. Tranquilo, primero. Ya van a ustedes tener un machote, chotes, por cierto. No, eso sí se lo tienen que aprender de memoria, por favor. ¿Sí? El ejercicio que vamos a hacer, les voy a enseñar ahora a hacer una denuncia. Es diferente, muy diferente, y tiene sus propias particularidades la denuncia. ¿Cuál es la similitud de una demanda y una denuncia? No en el plano de enseñanza, sino en el plano formal, o sea, ya escrito. El escrito, el contenido del escrito. ¿En qué creen que se parezca una demanda y una denuncia? En el contenido. ¿Qué tendrán ambos? Exactamente, hechos. Pero incluso en la forma de redacción, ¿qué? ¿Qué dije? Ah, perdón. Eso es mejor. Ni en TikTok se pone su nombre. Bueno, ¿les parece que les enseñe a formular una denuncia? A realizar una denuncia. ¿Por qué es muy importante? Porque el día de mañana
bueno, no, el día de hoy incluso, ¿ustedes podrían hacer una denuncia para un cliente? Pregunta. ¿Por qué no? Pues si me dicen los datos, yo creo que sí. Recuerdan ustedes que les digo, una denuncia la puede presentar cualquier persona. Quien tiene la obligación de recibirla, ¿quién es? El agente del Ministerio Público. Pueden hacerla de manera oral, la denuncia, o sea, dar la declaración, pero déjenme decirles que los ministerios públicos de repente, y lo digo sin reparo, por la cuestión de su trabajo, pues integran la carpeta de fregados. Imagínense cuánto tiempo les quita tomar una denuncia por una declaración. Les quita medio día integrar la carpeta, de veras. Mejor, agente del Ministerio Público, no te preocupes. Te traigo la denuncia ya por escrito, haz tu auto de apertura, revisa la denuncia, clasifica el tipo penal con los hechos que te estoy dando y ábreme mi carpeta de investigación. Se acabó. Lo pueden hacer ustedes como estudiantes de Derecho. O sea, hacer de la denuncia, por ejemplo, yo, imaginen que yo busco, oye Antonio, necesito que vayamos a denunciar. ¿Qué me vas a decir? Sí, se puede hacer de dos formas. O te acompaño a declarar, o la presentamos por escrito. En la denuncia no necesita tener un autorizado licenciado en Derecho, no lo necesitas. La denuncia la puedes presentar tú personalmente sin manifestar aquí un abogado patrón, sin problema. Ahora, si más adelante ustedes le dirán a sus clientes, si más adelante quieres señalar o nombrar un asesor jurídico, pues hazlo. De mientras, ¿no? Como dicen, ya se le apoyó formular la denuncia, pero deben de aprender a hacer bien una denuncia. Claro, por eso. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, ¿verdad? Cortamos la...